día, mi nombre es Samuel Hernando Gómez, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Investigación y Desarrollo. A continuación les voy a mostrar el funcionamiento de los controladores industriales. Aquí tenemos nuestro controlador, aquí tenemos una pantalla táctil de 2.4 pulgadas. A la parte izquierda vamos a tener nuestro puerto de comunicación con el computador, el cual se va a mostrar el instrumento virtual, en este caso se desarrolló en LabVIEW. Tenemos una entrada de 120 voltios a 9.1 amperios. Recordemos que nuestro controlador tiene una potencia de salida de 1 kilovatio, entonces estos son los requerimientos mínimos para su funcionamiento. Tenemos una entrada de 24 voltios DC compatible con las fuentes que encontramos en el laboratorio de automatización. Esta entrada se utiliza para la entrada de corriente, la entrada de temperatura de 420 mA. Aquí tenemos nuestra entrada de temperatura de 420 mA, nuestra entrada de temperatura análoga, y aquí tenemos nuestra salida de nuestro controlador hacia 120 voltios. Entonces vamos a hacer las conexiones. Vamos a conectar nuestro actuador. Entonces nuestro actuador en este caso va a ser una resistencia de calentamiento, la cual tiene una potencia de 1.1 kilovatios y está conectada en serie a un bombillo de filamento para ver el cambio de nuestra señal. Vamos a conectar nuestro controlador a la red doméstica, 120 voltios. Conectamos. ¿Sí? Y ahora vamos a tener la entrada de temperatura, que en este caso vamos a utilizar una termocupla tipo K. Esta termocupla aguanta soporta una temperatura de hasta 1300 grados centígrados. Entonces la conectamos en entrada análoga. Y vamos a ponerla cerca a nuestra resistencia de calentamiento. Aquí va a registrar la temperatura a la que nuestro actuador llega a alcanzar. Entonces vamos a darle configuración, vamos a seleccionar nuestra entrada de temperatura, en este caso vamos a utilizar la análoga, pero también tenemos entrada de temperatura 420 mA. Le damos análoga. Aquí tenemos dos opciones, lazo abierto o lazo cerrado. En este primer ejemplo vamos a utilizar lazo abierto. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el porcentaje de PWU que queremos en la salida. Aquí tenemos un slider en el cual podemos seleccionar valores entre 100 y 0, siendo 0 la señal completamente recortada y siendo 100 la señal completamente completa. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar valores, en este caso vamos a seleccionar un valor de 20, le damos iniciar y automáticamente nuestro controlador empieza a funcionar. En este caso tenemos el porcentaje 20% de nuestra señal. Si queremos aumentarlo o disminuirla, pues aumentamos a configuración y seleccionamos un valor un poquito más alto y automáticamente él aumenta la intensidad. Si le colocamos al 100%, vamos a ver que el bombillo va a alumbrar a su máxima capacidad. Y aquí vamos a tener nuestra lectura de temperatura. Si bien el control de lazo abierto no necesita la temperatura de retroalimentación, se colocó para estar monitoreando la temperatura que llega a alcanzar nuestro actuador. En este caso aquí vamos con una temperatura de 60 grados. ¿Sí? Ahora, toda esta información se ve reflejada en nuestro instrumento virtual. Y si vamos por acá, vamos a tener esta pantalla general. Aquí vamos a tener una gráfica en donde vamos a ver cómo la temperatura aumenta, ¿sí? Aquí también vamos a tener el valor de la temperatura real, que en este momento ya va sobre los 97 grados, 100, va aumentando rápidamente, y tenemos el valor de PWM, ¿sí? Para los otros casos vamos a tener el valor de set point, histéresis, la constante proporcional, la constante integral, la constante derivativa. Listo. Entonces ese sería el funcionamiento del controlador de lazo abierto. Ahora, dentro del controlador de lazo cerrado vamos a tener cuatro opciones: el controlador on-off, el controlador proporcional integral y el controlador PID. ¿Sí? Dentro del controlador on-off lo seleccionamos, vamos a encontrar un valor de set point, vamos a encontrar el valor de temperatura real y vamos a encontrar un valor de histéresis. Recordemos que el valor de histéresis es una tolerancia que se le da al controlador para que la velocidad de switcheo no sea tan elevada.
Y aquí vamos a tener una gráfica en donde vamos a ver el funcionamiento o el cambio de temperatura, y vamos a ver el set point también. Entonces, una vez aquí dentro, vamos a configuración y vamos a seleccionar un valor de temperatura. Los valores de temperatura que en este caso en el lazo cerrado, en el control de lazo cerrado, van a ser temperaturas de hasta máximo 200 grados centígrados por protección. Entonces aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, un valor de 130, por ejemplo, y un valor de estrés. Le damos iniciar. Automáticamente, bueno, aquí en este caso, como la temperatura, ahorita como estuvimos haciendo la prueba en el lazo abierto, nuestra temperatura actualmente es de 155 grados. Entonces, en ese momento el controlador no va a iniciar hasta que la temperatura sea inferior a ese. Entonces, para adelantar un poquito nuestro funcionamiento, voy a ingresarle aire a nuestro controlador. Vamos a bajarle la temperatura rápidamente y vamos a ver el funcionamiento. Ahí está bajando la temperatura, llegó al set point. Una vez llegue al valor de set point y el valor de histéresis sea menor, el controlador nuevamente inicia el sistema para volver a llegar a esa temperatura. Si apagamos otra vez aquí, él va a elevar otra vez la temperatura hasta llegar a este punto. Esto también se va a ver, toda esta información se va a ver viendo graficada en nuestro instrumento virtual. Entonces, nuestra temperatura real en estos momentos es de 107 grados, nuestro valor de set point es de 130. El PWM ya no estamos trabajando con PWM, sino estamos trabajando con histéresis, y aquí se va a ir viendo gráficamente esas variaciones de temperatura, siendo la línea blanca la variación de temperatura y la línea roja el valor de set point. Aquí, como vemos, ya pasó el umbral de nuestro set point, vuelve y se apaga nuestro controlador, y así va a estar fluctuando hasta que sea uno más estable. Ese es el controlador on-off. Para nuestro controlador proporcional, integral y derivativo, básicamente es el mismo proceso, el mismo funcionamiento, solo que se le van agregando pues sus debidas características. En el controlador proporcional, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo mismo: set point, temperatura real y la constante proporcional. En configuraciones vamos, y aquí vamos a seleccionar lo que sería el set point y nuestra constante proporcional. Le damos iniciar y el controlador automáticamente empieza a trabajar. Como tenemos temperaturas elevadas, pues el controlador no va a trabajar. Necesitamos es que baje la temperatura porque está muy elevada, ¿sí? Entonces vamos a ponerle un poquito más de aire aquí. Vamos a enfriar nuestro actuador para ver más rápido el cambio de nuestro controlador. Recordemos que la constante proporcional es qué tan rápido queremos que sea nuestro sistema. En este momento tenemos una constante proporcional de 134, lo cual se supone que debe ser bastante rápido. Entonces, una vez baje el set point, nuestro actuador empieza a aumentar la señal, ¿sí?, hasta que otra vez nuevamente la temperatura llegue a su punto de set point y vuelve nuevamente y se apaga, tratando de regularla y tratando de llevarla a un punto de estabilidad. Entonces ahí vemos que está aumentando la temperatura. Vamos a ver que la intensidad del bombillo empieza a disminuir automáticamente. ¿Por qué? Porque se está acercando al valor de set point. Aquí lo podemos ver también, observar. Tenemos temperatura real, set point que hemos seleccionado, que es 84 grados, y la constante proporcional, que en este caso fue 134, como ya le habíamos mencionado anteriormente. Ese es el funcionamiento del controlador proporcional. Para el controlador proporcional integral, nuevamente seleccionamos PI, ¿sí?, y acá vamos a encontrar lo mismo. Seleccionamos el set point, la temperatura real, constante proporcional y constante integral. Lo mismo, seleccionamos nuestro set point con nuestra constante proporcional, nuestra constante integral. Estas constantes se van a ir desarrollando en la clase. Esto es un prototipo que lo que hace es que vamos a ir midiendo lo que vamos a ir practicando lo que vemos en las clases teóricas. Y aquí nuevamente y él internamente hace sus cálculos, hace sus
sus operaciones y lo que va a hacer es cambiar la intensidad de la red. Temperatura baja y ahí aumenta, ¿sí? Ahora, para el controlador Payday, vamos a apagar acá, tenemos el mismo funcionamiento. Tenemos set point, constante proporcional, constante integral y constante derivativo, y el funcionamiento de nuestro controlador. Entonces, dependiendo de las constantes que nosotros queramos trabajar, de las constantes que nosotros vayamos viendo en nuestra clase, podemos ir haciendo las prácticas y podemos ver su funcionamiento en la parte real. Ese es el verdadero objetivo de este controlador, poder complementar la parte teórica con la parte práctica, ¿sí? Todos estos datos, como ya les había mencionado, se van a ir reflejados en nuestra gráfica de LabVIEW. Tenemos las constantes proporcional, integral y derivativa, tanto de temperatura real como de set point, histéresis y PWM. Y tenemos una gráfica en donde vamos a donde vamos a ver esos cambios y vamos a ver el controlador cómo funciona. Bueno, aquí en este momento empezó a trabajar. Entonces, para la entrada 4 a 20 mA, lo que vamos a hacer es, vamos a darle atrás, nos vamos a configuración y nos vamos a ir a 4 a 20 mA. Voy a hacer las conexiones del prototipo de la entrada 4 a 20 mA y ya continuamos. Vamos a hacer la demostración de la entrada 4 a 20 mA. Entonces, para lograr la entrada 4 a 20 mA, tenemos la misma termocupla tipo K. Vamos a utilizar el conversor termocupla tipo K a 420 mA. El diagrama de conexiones de esta 420 mA va a estar adjunto con el manual de usuario del controlador. Se creó un manual de usuario para la utilización de este controlador. Entonces, como vamos a utilizar la entrada 420 mA, tenemos que conectar aquí la entrada de 24 voltios. Tenemos un multímetro, vamos a corroborar que tengamos 24 voltios de entrada, voltaje DC. Tenemos un voltaje de 24 voltios DC. Aquí está el diagrama si utilizamos el conversor de termocupla. Entonces, este conversor de termocupla lo que hace es transformar la señal de la termocupla en una señal de 4 a 20 mA y lo conectamos a nuestra entrada de 420 mA. Ahora, para su funcionamiento es el mismo proceso para todos, sino que ahora vamos a seleccionar en configuración 420 mA y el funcionamiento sería exactamente igual a los demás. Entonces aquí vamos a seleccionar un valor de PWM. Nuestro controlador empieza a funcionar. Espérame un momento, no conecté aquí a la red. Listo. Así, nuestro controlador empieza a funcionar, empieza a calentar y aquí vamos a tener la lectura de temperatura, pero ahora por 4 a 20 mA. Que no se ven bien. 4 a 20 mA. Si vemos acá también en nuestro instrumento virtual, vamos a tener también la lectura de temperatura. Es un poquito variable. ¿Listo? Lo mismo pasa con el controlador de lazo abierto y lazo cerrado. El funcionamiento es el mismo, solo que ahora vamos a tener entrada 420 mA. Esto se deja así, se pensó así, por si en algún futuro se quieren utilizar algún otro sensor de temperatura, sensor digital, sensor una PT100, otro tipo de sensor de temperatura que tenga esta configuración de 420 mA, pueda ser utilizado en nuestro controlador y podamos ver también su funcionamiento y también ver cómo trabajaría el controlador con diferentes sensores de temperatura. Este sería el funcionamiento del controlador industrial. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.